Cordial saludo. Actividad 4, simulación del motor de iones. La materia es física de campos por Humberto Restrepo y Eduardo Galeano de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. Esta es la explicación básica de cómo funciona un motor de iones. Entonces, dentro del motor ingresa un combustible donde tiene unos átomos en un modo neutro, donde dentro de la cámara de ionización se le quitan los electrones, quedando los átomos cargados con cargas positivas ionizadas. Después hay unas placas positivas y negativas que lo que hacen es que dichas placas hacen acelerar los iones, provocando un impulso. Esta información salió desde la página de la NASA y desde el MIT. Y tenemos un ejemplo de cómo son los motores de iones. También a la derecha pueden ver cómo es un esquema eléctrico de cómo funciona el motor de iones. Aquí pasamos a modelos, donde vamos a explicar en modo básico cómo funciona el motor de iones. El combustible ejemplo que vamos a hablar es el xenón, donde tiene un peso atómico de 131, el cual lo queremos convertir en kilogramos, donde lo vamos a multiplicar por el siguiente factor y nos daría como respuesta que el peso sería 2.180 por 10 a la menos 25 kilogramos. Entonces, una vez que los átomos entran a la cámara de ionización, dentro de esta cámara hay chorros de electrones o radiofrecuencias de iones que lo que hacen es robar los electrones de dichos átomos, los cuales, al acercarse a las placas, también en el sistema hay dos placas que tienen carga positiva y negativa, las cuales tienen una fuente de poder que las polariza. Y que dentro de dichas placas hay un campo eléctrico, donde dichos átomos, cuando están dentro de dichas placas, se acelera, y donde hay un campo eléctrico y una carga, se genera una fuerza, lo cual hace que la fuerza produzca el movimiento del motor. Continuemos entonces ya con la simulación. Bueno, aquí vamos soy Humberto Restrepo, aquí vamos a correr la simulación del motor de iones. Como vemos, se empiezan a mover los iones con una velocidad constante, pero aquí se aceleran cuando están dentro de la parte de las placas. La aceleración se debe a que aparece una fuerza, como apareció este campo, como dijo Eduardo Javier, donde hay un campo eléctrico y hay una carga, aparece una fuerza. Se ha determinado que en este tipo de motores la fuerza puede ser proporcional a la corriente, siendo la corriente la cantidad de iones que pasan en un área de este motor por una unidad de tiempo. También es proporcional a esta raíz, donde en su interior tenemos 2 veces la multiplicación de la masa de nuestro combustible, que sería el xenón, 2 veces la masa del xenón por el voltaje que aparece entre las placas. Este V que aparece en esta expresión es este voltaje que aparece acá, y dividido por Q. Q es la carga eléctrica. Si nosotros hacemos cálculos utilizando la masa del xenón, utilizando una fuente de voltaje de 50.000 voltios, suponiendo una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 columbios, una carga básica, y una corriente de 0.1 amperios, vamos a aplicar todos estos parámetros en esta ecuación y vamos a tener una fuerza de 0.0370 newton. Eso a simple vista parece pues una fuerza demasiado pequeña y comparable a la fuerza que hace una hoja de papel sobre la mano de una persona. Es el ejemplo que siempre se da cuando explican este tipo de motores. Si tuviéramos una hojita de papel de 5 gramos, en kilogramos sería 0.05 kilogramos, y multiplicamos esa masa por la fuerza de la gravedad, el peso o fuerza que nos ejecuta esa hoja sobre la palma de la mano sería de 0.049 newton. Mire que es básicamente una fuerza muy similar a la que estamos obteniendo aquí con el motor de iones. Entonces, inicialmente podemos decir, bueno, ese motor ¿para qué sirve si produce tan poca fuerza?
Lo que pasa es que este tipo de motores son muy utilizados es en el espacio exterior para impulsar satélites e inclusive misiones espaciales de naves que han ido a fotografiar a los planetas. Si pasamos como a la dinámica del movimiento, como esto es una fuerza constante lo que se establece acá, porque este campo es constante, porque hay una tensión constante que depende del voltaje. El campo es constante porque está relacionado con el voltaje y con X, que es la distancia entre estas placas. Eso nos produce una fuerza constante y esa fuerza constante nos produce una aceleración constante. Quiere decir que tenemos un movimiento uniformemente acelerado que corresponde a esta ecuación v sub 0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros esta aceleración la cambiamos por fuerza sobre masa, utilizando esta ecuación básica de la fuerza, y supusiéramos que hay una masa, que vamos a mover una masa de 1000 gramos de una tonelada, de 1000 kilos, que es una tonelada, con nuestro punto 0,370 newton, que es la fuerza que está produciendo nuestro motor. Vamos a hacer ese cálculo para una hora que son 3600 segundos. Vamos a colocarlo aquí como t al cuadrado. Vamos a suponer que v sub 0 es igual a 0 en este caso. Y obtenemos que la distancia que obtenemos después de esa hora, de esos 3600 segundos, son 240 metros. O sea que ya en la primera hora este motor ha movido una tonelada a 240 metros y en las próximas 24 horas la ha desplazado 138.000 metros, o sea básicamente 138 kilómetros. Como vemos, es un motor muy eficiente y es muy eficiente todavía como en relación a su consumo. O sea, el gas que le inyectan pesa muy poco y es capaz de desplazar un satélite de estos por el espacio exterior 2, 3 años, varios años puede funcionar. Vamos aquí nuevamente a correr la simulación. Vamos a correr la simulación nuevamente y nos vamos a dar cuenta que el movimiento inicialmente es un movimiento constante, porque lo que hicimos fue programar en Modelus una simple posición como velocidad por tiempo en esta primera área de la cámara de ionización donde está el plasma. Pero luego aparece el término cuadrático, que es el que acabamos de explicar acá, que es la fuerza constante que nos produce una aceleración constante que hace que nuestra velocidad se incremente de esta manera exponencial. Bueno, vamos acá a correr la simulación nuevamente. Podemos decir que vinculando la fuerza del campo que es Q por E con la fuerza de la dinámica que es masa por aceleración, podríamos llegar a una relación de la aceleración como función de la carga, el campo y la masa. Aquí vemos el chorro de partículas que están produciendo nuestro impulso y vamos a detener la simulación en este momento. Aquí, como vemos, explicó Edward el motor de iones. Sacamos bibliografía de un sitio de la NASA y de un sitio del Tecnológico de Massachusetts y aquí tenemos la foto de un motor de estos funcionando. Esta ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias.